Con peras y manzanas. Así es, aquí en Mega nosotros explicamos las noticias económicas con peras y manzanas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa económico con la pregunta que se hacen muchos analistas y la gente en la casa. ¿Por qué diantres ha costado tanto bajar la tasa de desempleo que se mantiene en niveles altos para nuestra economía? Esta semana ha salido la cifra del Instituto Nacional de Estadísticas que muestra que el desempleo ha llegado a un 8,9% en el último trimestre móvil, y eso es 6 décimas más que en la misma fecha del año pasado. Por favor, Gaby, mostremos los walls que hemos preparado para iniciar nuestro peras y manzanas antes de ir con nuestro entrevistado, porque estos números son tremendamente importantes. Este es el número, 8,9%, un desempleo que sigue muy alto y una economía que está creando muy pocos empleos. Y esa es la gran preocupación del gobierno, de los economistas, de los empresarios. ¿Por qué la economía chilena está generando poco empleo y por qué ha costado una barbaridad bajar de estos números? Veamos los otros wall para explicarle a la gente y también entrar en perspectiva. Esto también es relevante. La tasa de desempleo femenina sigue siendo muy alta. En la medición anterior estaba en un 10%, 10,1%, ahora ha bajado a 9,9%, pero de todos modos en niveles altísimos, muy por sobre la tasa masculina de 8,1%. ¿Tenemos otra gráfica más de empleo? ¿Me parece? ¿No? ¿Ya no? Bueno, vamos ahora entonces a conversar con nuestro entrevistado para ver si él nos puede dar más luces de lo que está ocurriendo. Juan Nagel es economista, profesor de economía de la Universidad de Negocios de los Andes, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. A ver si está ahí en línea, lo vamos a saludar. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente, Juan. Bueno, recurrimos a ti porque es la pregunta con la cual he iniciado este programa y que a nosotros nos hace la gente en la calle. ¿Por qué el desempleo en Chile sigue tan alto? ¿Por qué no lo podemos bajar? Bueno, ciertamente las cifras son preocupantes. En el último año hemos evidenciado que se han creado pocos empleos. De hecho, el titular era que entre la cantidad de personas empleadas hace un año exactamente y la cantidad de personas empleadas ahora, hay una diferencia de 150. Es decir, en un año hemos creado 150 empleos en el país. Obviamente esto es preocupante. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, cuando uno empieza a desglosar las cifras, uno nota primero que hay una gran alza o una gran incidencia del desempleo femenino. Es decir, quienes más están sufriendo esto son las mujeres y sobre todo las mujeres de los sectores socioeconómicos medio bajos y bajos de nuestro país, en el sentido de que las mujeres también sufren de mayor empleos informales, ¿no? Entonces, primero que nada eso. Segundo, los sectores económicos. Entonces, vemos que, por ejemplo, minería y comunicaciones son sectores económicos que aumentaron su nivel de empleo, pero sectores económicos como comercio o como industria o construcción han ido a la baja. Y cuando uno se pone a pensar un poquito en por qué en comercio o en construcción el empleo ha caído, tiene que ver con las tasas de interés, en cierto modo. Las tasas de interés en Chile siguen siendo altas, el crédito en Chile sigue estando mucho más restringido que lo que estaba cuando antes del estallido y antes de que ocurrieran los retiros de las AFP. Y por lo tanto, eso ha frenado la actividad económica, sobre todo en sectores que emplean a mucha gente, como el comercio y la construcción. De hecho, hago un pie ahí en lo que tú me planteas. Esta semana el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés que rige el sistema financiero, la ha bajado de 5 a 4,75. Y en el informe donde explica esta decisión, el Banco Central justamente señala que tiene mucha preocupación porque el desempleo sigue muy alto y se están generando muy pocos empleos, que es lo que estamos conversando acá. Y ahí hago el link con lo que tú dices. O sea, el Banco Central, teniendo un poco más de espacio, con la inflación un poco más controlada, volvió a bajar la tasa de interés, lo que no ocurría hace 6 meses, justamente para reactivar la economía y se generen más empleos, bajando el costo de los créditos, bajando el costo del dinero, que es recortar la tasa de interés. Sí, recordemos que la labor principal del Banco Central es controlar la inflación. Entonces, en ese sentido, el Banco Central lo primero que hace cuando sube la inflación, como subió ya en el año 2022-2023,
fue subir las tasas de interés para frenar un poquito la demanda. Lamentablemente eso tiene un efecto nocivo sobre el empleo porque a mayor tasa de interés se frenan muchos sectores. El comercio, por ejemplo, hay menos créditos de consumo, la construcción ciertamente. El sector construcción en este momento está pasando por uno de sus peores momentos en su historia, en la última historia reciente de Chile. Por lo tanto, esta noticia del Banco Central de que está empezando a bajar las tasas de interés o que están continuando con la baja de las tasas de interés es muy buena para la economía. Obviamente el efecto de eso tarda algunos meses en sentirse, porque primero el Banco Central baja sus tasas y después eso va bajando poco a poco al sistema bancario y a los consumidores finales, que somos al final los que vamos demandando cosas y los que vamos reactivando la economía con nuestro comportamiento económico. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno, la institucionalidad para apurar este proceso? Porque yo me recuerdo en procesos anteriores parecidos a estos de alto desempleo por ahí, se toman más medidas para ayudar, por ejemplo, la construcción. Ahora se ha hecho también con estos subsidios que se están dando, porque, por ejemplo, uno de los problemas, tú dices, la construcción está complicada, es que no se venden casas, no se venden departamentos. Si las constructoras no venden, no inician un nuevo proceso y, por lo tanto, no contratan nuevos obreros. Y al no contratar nuevos obreros, no está el casino que rodea, la ferretería que vende los fierros, y ahí hay una serie de cadenas donde no se generan más empleo. ¿Debiera el gobierno tomar medidas para reactivar aún más la economía que está plana y generar más empleos? Sí, eso por una parte. Obviamente el gobierno debería tomar mayor preocupación acerca de lo lento que está el mercado de empleo y el mercado formal de empleo sobre todo. Hay que recordar que el desempleo, el empleo informal, si bien ha bajado un poco, también sigue siendo un problema en Chile. Como cuando hablamos de empleo formal e informal, estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre alguien que trabaja en una empresa constituida que recibe su sueldo y sus cotizaciones y todo mes a mes versus alguien que trabaja de forma independiente en la calle, digamos, de forma informal, vendiendo cosas o trabajando fuera de lo que no boletea, básicamente, una persona que no boletea. Pero también hay que tomar en cuenta el hecho, hay varios factores preocupantes. Por ejemplo, una de las cosas que cuando uno rasga por debajo de las cifras, uno observa que hay mucha gente también que ha desistido de buscar trabajo. Es decir, personas que estaban buscando trabajo, que deciden, ya sabes que no vale la pena, no voy a gastar buscando pega porque no hay. ¿Ya? Y por otra parte, vemos una alarmante cifra de que hay muchas personas que llevan más de un año buscando trabajo, incluso universitarios. Entonces aquí hay un problema mayúsculo porque eso implica que el mercado laboral está demasiado rígido. Las empresas tienen miedo a contratar o a desvincular a trabajadores porque sale muy caro. Es decir, con todos los avances que han habido en derechos laborales, que muchas personas consideramos que algunos son buenos, ¿verdad? Siempre eso tiende a rigidizar a los mercados laborales. Mientras más derechos, mientras más indemnizaciones, mientras más alto el salario mínimo, mientras más cosas tú le agregas al mercado laboral, menos flexible se hace el mercado laboral y eso dificulta la creación de empleo y la regeneración de empleos y los cambios de empleo de las personas. Entonces, bajo esa conclusión, entonces, veces, Juan, me imagino que no ves con buenos ojos este proyecto de parlamentarios del Frente Amplio que busca terminar con el tope de 11 años en las indemnizaciones por año de servicio para quien es despedido por su empresa, ¿no? Bueno, ciertamente eso haría eso encarecería el empleo y eso incidiría sobre menos dinamismo en el empleo y menos estarían dispuestas las empresas a contratar personas. En cierto modo, cada vez que agregamos derechos laborales, beneficiamos a las personas que ya tienen empleo, pero en cierto modo perjudicamos a las personas que están buscando y que no consiguen empleo. Entonces, ciertamente eso no es visto. Todo este tipo de medidas, incluso el sueldo mínimo, subir el sueldo mínimo que se está hablando, de algunas candidaturas están hablando de subirlo a 750.000 pesos. Todas estas cosas inciden negativamente sobre la flexibilidad y sobre el dinamismo del sector laboral. Y eso es algo que es ineludible, eso no es ideológico, esto es algo que simplemente las empresas funcionan así. Sí, quiero invitarte a escuchar lo que comentó esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de las últimas cifras de empleo para ver también la mirada del gobierno. Ha habido un aumento de los empleos asalariados y una disminución de los empleos no asalariados informales. Ese es un cambio de composición que es favorable, es positivo para nuestra economía y que tiene como contrapartida el hecho de que la fuerza de trabajo
también ha cambiado en su composición, ha disminuido en términos relativos. Así que, bueno, tenemos que ver cómo evoluciona hacia adelante. Me parece que con las cifras más positivas de crecimiento, con el cambio de la estacionalidad, espero yo la aprobación del proyecto que unifica los subsidios a la contratación. Todo eso nos va a ayudar a que tengamos un segundo semestre bastante más positivo en términos de ocupación. Ya, bueno, Juan Naguel, el ministro de Hacienda obviamente tiene que tener una mirada más optimista, es parte del gobierno, es el jefe del equipo económico. Él plantea que vienen cifras mejores, de hecho mañana viernes sale el IMASEC del mes de julio, el índice mensual de actividad económica, la fotografía de la economía en el mes de junio que, según los analistas, las proyecciones deberían estar en torno a un 3%, un número un poquito mejor de lo que hemos venido teniendo. Y él cree que ya con la estacionalidad positiva, o sea, la primavera, el verano, el mejor tiempo, eso también debería cambiar, más algunos subsidios que están funcionando. ¿Tú coincides con esa mirada más positiva para el segundo semestre que tiene el ministro Marcel? No, y por la sencilla razón de que la creación de empleo en Chile no puede depender del clima. Yo pienso que como ministro de Hacienda, claro, él tiene un rol político que cumplir. Y es preocupante que la solución que tenga el gobierno sea subsidiar la creación de empleos. Yo no sé si esa sea la mejor manera dada lo complicado panorama fiscal que tiene Chile. Un subsidio le cuesta plata al Estado y esa plata requiere de impuestos para poder darse. Y por lo tanto, lo que está planteando el ministro de Hacienda básicamente es paguemos más impuestos para poder subsidiar a las empresas para que contraten a más personas. ¿Por qué mejor no disminuir los impuestos y permitir que las empresas creen puestos de trabajo y disminuir las rigideces del mercado laboral y liberalizar un poco el mercado laboral, cosa de que las empresas creen trabajo por su cuenta sin necesidad de un regalo del Estado? Es un poquito la manera de que tienen los ministros haciendo de enfrentar el problema y de tratar de ponerle buena cara a una noticia que es a todas luces muy mala. Claro, por lo tanto uno quisiera algo más estructural. Juan Naguel, economista, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, muchas gracias por la gentileza de conversar con Peras y Manzanas. Gracias, Roberto. Que estés bien, que te vaya bien. Bueno, vamos a ir ahora con la otra noticia económica tremendamente importante que ha surgido esta mañana. Esta semana ha sido una semana muy noticiosa en materia económica, pero obviamente con todo lo que ha ocurrido, con la alerta del tsunami, por el terremoto en Rusia, han quedado en un segundo o tercer plano, pero por supuesto nosotros como programa económico le damos la relevancia. Y esa noticia económica es una buena y estupenda, muy buena noticia económica para Chile, porque finalmente luego de intensas conversaciones, reuniones, finalmente Estados Unidos ha desistido de aplicar el arancel de 50% a las exportaciones del cobre chileno. Ha dejado fuera el cobre refinado, que es el tipo de cobre que Chile le vende a los Estados Unidos, por lo tanto, nuestro cobre no va a entrar más caro al país del norte. Principalmente lo que se hizo ahí fue convencer a los norteamericanos que las industrias sensibles de Norteamérica, como la de los autos o la de la construcción, que demandan mucho cobre de este tipo, se le iban a encarecer sus costos y por lo tanto se iban a perjudicar los propios norteamericanos. Eso fue lo que finalmente llevó a Estados Unidos a tomar esta decisión y dejar por ahora hasta el 2027 esta decisión de que el cobre chileno no pagará mayores impuestos para entrar a los Estados Unidos. Para analizar, para aterrizar, para ver con peras y manzanas qué significa esto, vamos a tomar contacto con Felipe Cáceres. Él es analista de mercado de Capitaria, experto en el tema cobre. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Peras y Manzanas. No, muchas gracias. Muy bien y muy agradecido por la invitación. Bueno, Felipe, vamos a ver los efectos en el mercado porque hoy día el precio del cobre bajó considerablemente. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con el dólar, pero tu primera mirada respecto de esta decisión de Estados Unidos de no considerar el cobre dentro de los aranceles de 50% que se había señalado en un principio para el metal rojo. No, sin lugar a duda. De hecho, tú lo mencionaste anteriormente, es una noticia muy positiva para el país. Recordar que el cobre tiene es directamente el material que más exportamos, el 50% del PIB depende del cobre, y más de la mitad de nuestro cobre se lo exportamos una parte a China y otra parte a Estados Unidos. Por ende, que no haya un arancel, que no haya un incremento en el costo,
va a ser al fin y al cabo de que no vaya a afectar la demanda y con eso al fin y al cabo que no se vaya a afectar los ingresos que tiene nuestro país, que en gran medida dependen de este metal rojo. Y en ese sentido, la información que hemos logrado tener respecto de estas negociaciones es que básicamente lo que yo decía, se le hizo ver que al final iba a perjudicarse más Estados Unidos que Chile, porque justamente el presidente Donald Trump quiere fortalecer sus industrias locales y hay dos industrias que él considera muy importantes. Una, la automotriz norteamericana, que viene muy de capa caída porque ellos justamente están peleando los mercados con los chinos, con los asiáticos, con los indios, con los japoneses. Y claro, si sube el cobre chileno, el precio del cobre con un 50%, ahora que está el boom de los autos eléctricos y que ocupan mucho cobre, se les dispararían los costos. Y lo otro es la construcción, que también necesita mucho cobre. Y entonces se ha llegado a un acuerdo de que solo el cobre refinado entra con arancel cero, pero sí, si alguien quiere venderle a Estados Unidos alambre de cobre, cable de cobre, llaves de cobre, tubo de cobre, esos sí van a pagar un arancel de 50%. Me parece que finalmente Estados Unidos se entendió que era un mal negocio para ellos, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Si bien Estados Unidos tiene igual una guerra de ego, lo que viene a ser entre Estados Unidos y China, Trump absolutamente tiene esa guerra contra China, sabe que lo que él está buscando desde que empezó su gobierno es impulsar la industria. Ellos quieren un dólar más barato, que Estados Unidos vuelva a ser un país productor, y el hecho de que encarezcan el cobre y afectar a la industria inmobiliaria, una industria que, como bien sabemos, con el alto valor que tienen las tasas de la Fed a día de hoy, está muy golpeada. La industria inmobiliaria en Estados Unidos tiene problemas, tanto como en Chile, el tema de que no están produciendo muchos automóviles las empresas de Estados Unidos y que incluso empresas estadounidenses preferían producir en China que dentro del mismo país, lo cual está absolutamente en contra de lo que quería Donald Trump y con ello al final el encarecimiento del cobre, como bien dijiste, era al final tirarse un tiro en el pie. Entonces fue una buena medida, Chile celebra, pero igual hay que mantener cierto grado igual de cuidado de que hay que ir a negociar con Estados Unidos en un futuro. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos, pero Estados Unidos va a querer negociar esos impuestos y obviamente va a querer mejorar esos beneficios. Claro. En los últimos días el precio del cobre había subido considerablemente, lo que los analistas lo explicaban porque justamente las empresas norteamericanas que demandan cobre se estaban empezando a estoquear, pensando que esto iba a regir. Bueno, compro cobre más barato antes que suba un 50%. Cuando se sabe esta noticia, el precio del cobre se desploma. Me imagino que el análisis que se hace es que ya no se van a seguir estoqueando los empresarios norteamericanos, ¿no? Tal cual, fue hace casi un mes que el precio del cobre se disparó, estábamos muy cercanos a $5 la libra y subió de golpe a casi $6 la libra ante este anuncio de los aranceles, mucho miedo en el mercado, mucha incertidumbre, todas las grandes potencias, todas las grandes industrias que hicieron sobreestoquearse lo máximo de cobre, como bien dijiste, prefiero comprar cobre mucho más barato ahora que comprarlo mucho más caro cuando me aplique el arancel. Y ahora que ya el arancel, por así decirlo, tiene una pausa, no va a haber este arancel para este cobre refinado, ya que hay que recordar que este cobre refinado es lo que destaca Chile, el cobre chileno es de muy buena calidad, no lo tienen todas las naciones. Desplomó el precio del cobre, ayer estuvo cayendo alrededor de más de un 20%, es la caída más grande del cobre desde el año 2005, absolutamente un hito, y a día de hoy ya de estar prácticamente promediando durante todo un mes 5,3, 5,6 dólares la libra, a día de hoy ya nos encontramos algo mucho más cercano a los 4,3, 4,4 dólares la libra, que es un valor más normal en comparación a lo que estábamos viendo hace un par de semanas atrás. Felipe, te quiero invitar a ti y a la gente que nos está viendo en nuestro programa con Peras y Manzanas a escuchar también reacciones de las autoridades respecto de esta buena noticia. Estados Unidos ha sacado del arancel de 50% al cobre chileno. Hubo reacciones, las pasamos a ver. El 99,9% de nuestras exportaciones de cobre a Estados Unidos justamente está conformada por cátodos de cobre y en consecuencia no están cubiertos por esta tasa del 50%. La seriedad con que Chile enfrentó este tema ha sido justamente recompensada con este resultado. Quiero agradecer la cooperación que se ha recibido de todos los sectores involucrados y destacar también la
sintonía con que pudimos trabajar los distintos ministerios involucrados en esto. Lo más importante es que en el mundo los precios que se transan el cobre se miden principalmente en Londres, que es la Bolsa de Metales de Londres. El precio que tiene el mercado de Estados Unidos, que es el precio COMEX, estuvo extraordinariamente distorsionado por la incertidumbre de que hubiera nuevas tarifas en el mercado americano. Y por lo tanto esperamos que se recupere la situación en la cual el precio de la Bolsa de Metales de Londres con el precio de Estados Unidos, precio COMEX, se alineen como han estado normalmente alineados a lo largo de la historia. Bueno, Felipe Cáceres, justamente ahí el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, hablaba de lo que yo te comentaba, lo del precio del cobre. Una última cosa cortita a ti como analista. ¿Qué puede pasar con el precio del dólar, que es un precio muy sensible a los vaivenes del cobre? No, absolutamente. De hecho, había un grado de incertidumbre de que teniendo un precio del cobre tan alto, lo más normal es que tuviéramos un dólar mucho más abajo. La gente se preguntaba por qué no tenemos un dólar mucho más cercano a 900, con un cobre casi en máximo histórico, y en caso contrario lo teníamos muy cercano a los 980. Hoy día de nuevo, con un dólar bajando, alcanzamos el techo de los 982, cerramos en 971, 972 nuevamente, pero el factor de riesgo país, el factor de las elecciones presidenciales aquí en Chile está golpeando de manera muy directa lo que viene a ser el valor del dólar. No sería de extrañar que obviamente hay un candidato que favorece más al promercado, que si cierto candidato empieza a sumar mucho potencial, eso puede asustar al mercado y con ello ahuyentar la inversión extranjera y con eso incentivar el aumento del tipo de cambio. Bueno, Felipe Cáceres, analista de mercado de capital y experto en mercado del cobre, muchas gracias por conversar con Pere Manzanas. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí están entonces las noticias, el empleo y la buena noticia con el tema del cobre. Señoras y señores, esto ha sido Con Peras y Manzanas. Que les vaya muy bien. Con Peras y Manzanas.